tuve la oportunidad de ser estas maravillosas personas que estamos acá sentados para presentar la obra que durante un buen tiempo de su vida ha dedicado el doctor Ramón para imprimirla en las letras de su libro. Tuve una oportunidad muy extraña para conocerlo y fue cuando acudí a su consulta y en medio de la consulta se enredaron poemas, se enredaron cuentos y terminamos enredados en la misma historia que fue escribir, crear, alucinar y traer esta historia que hoy se concreta en estas tintas de blanco y negro. Digo tintas de blanco y negro porque el silencio de la tinta negra son los espacios que quedan en blanco. Entonces, bienvenidos, doctor, y ustedes que son nuestros más especiales invitados, muchas gracias de nuevo. Y voy a extenderme por un momentico, si me permiten. Encontrar en un camino a la suerte o por bendición a un extraño personaje en un consultorio donde me formuló cuentos, me recetó poemas, me recetó historias y reflexiones. A propósito, me debe esa consulta. Pero por supuesto. Y congeniamos con la historia de los cuentos, de las alucinaciones que me encantan, que son las que por momentos nos extraen de la vida, de las que aprendemos y de las que se llegan a imprimir en algún momento. Encontré este libro y detrás de este libro un personaje que dedicó tiempo, que dedicó esfuerzo y que le puso el amor que le puso a su trabajo, a su profesión. Como bien lo dice, en su maletín de médico ocultaba los poemas y ocultaba en sus instrumentos los poemas que a raticos podía escribir y que hoy se consolidan acá, en este libro. No es necesario hablar solamente del libro, sino del ser humano que se dedicó a escribirlo, extrayendo fragmentos de la vida, extrayendo situaciones, experiencias que de alguna forma, de lejos o de cerca, hemos podido vincularnos a ese tipo de situaciones. A veces vemos imágenes que nos cuesta trabajo llevarlas a las letras. Ramón se tomó el trabajo de hacerlo, de hacer sus versos, llevarlo a la tinta, y es lo que nos permite entrar en su mundo y a través de esas tintas, de esas letras, habla de su alma. En alguna parte del libro dirá que describirlo es fácil y no es fácil, porque es un maravilloso ser humano y creativo a morir. Su mente no descansa, no la deja trabajar. Yo creo que él trabaja y vive para su mente. Entonces, el gerente de su imaginación lo tiene trabajando día y noche. No me extiendo por ahora, les concedo el permiso para que le demos un aplauso de introducción al maestro
Y sí, hagamos ruido, hagamos ruido. Hagámosle ruido, porque después de que él haga ruido, no hay paz. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Me siento muy halagado por este selecto grupo. Como diría un político, aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Pero sé que detrás de cámaras, muchos más están siguiendo este lanzamiento de una obra que, como lo decía el maestro Claudio, es la recopilación de muchos años, de muchos escritos, y la verdad es lo que él dijo. Tengo un gerente de ideas, tengo un gerente de imaginación, y no descansa, y mi esposa es testigo de eso, que yo a veces me levanto de noche a cualquier hora, tengo una idea, la plasmo, me da pena a veces despertarla porque estoy hablando solo y estoy pensando en algún tema musical, en algún poema, lo plasmo en el escrito, en fin. Pero eso le doy gracias a Dios, por ese don. Y le doy gracias a Dios por estar aquí acompañado por este selecto grupo de compañeros, de amigos, de colegas entrañables, que nos hemos conocido en diferentes circunstancias, pero casi todas ha sido con un punto común. Hemos estado hablando de algo que tiene que ver con el arte y quiero presentárselos. Hernán Erazo es microbiólogo, él tiene mucha experiencia en mercadeo, en marketing, representante de una gran firma como es Pfizer. Ingrid Alexandra Gómez, a ella le gusta que yo le diga Alexandra, entonces le voy a decir Alexandra. Es ingeniera de mercados, una representante de una multinacional, Novartis, también con mucha experiencia en liderazgo y todo lo que tiene que ver con mercadeo y publicidad. Claudio, ya ustedes han visto lo tímido que es para hablar, le dicen el mudo y le dicen el mocho porque no sabe escribir nada. Eso es difícil que él escriba algo. Es un gran personaje, pero tiene un inconveniente. Claudio sufre de doble personalidad, porque a veces es bueno y a veces es más bueno. Y resulta que él tiene un personaje en una de sus novelas que se llama Lácides. A veces no sabe uno con quién está hablando, si es con Claudio o si es con Lácides, porque se entrecruzan. Pero el señor escritor, columnista de un gran periódico como es El Frente, ha sido una gran ayuda para mí, ha sido un gran profesor, me ha llevado de su mano, me ha enseñado muchísimas cosas en el campo de la escritura. Y por último, y no menos importante, tenemos a la doctora Adi Palacio Rojas. Ella es bacterióloga con especialización en auditoría de servicios de salud, especialización en seguridad laboral. Entonces, fíjense que yo escogí muy bien a mis compañeros de mesa porque necesitaba un análisis muy profundo de mi trabajo. Entonces, el microbiólogo y la doctora bacterióloga literalmente hicieron un análisis de la obra, pero con el microscopio. Yo lo hice con la lupa y ellos con el microscopio. Y acá los señores se han dedicado precisamente a corregirme las falencias, a darme clases de liderazgo, a enseñarme a cómo llegar a ustedes, el público aquí presente y el público detrás de cámaras, para indicarles el por qué esta obra es importante, que ya eso lo hablaremos más adelante. Entonces, quisiera que de pronto Hernán hablara un poquito más, pero por favor no hable más de mí, que ya habló suficiente acá el señor. Bueno, muy buenas tardes. Aquí tengo mi micrófono, profe, cada uno con el suyo. Ahora escuchando
a don Claudio. Definitivamente no hizo una introducción hacia lo que es el doctor Roberto. Introducción, y como él decía, si no me callan, aquí la Casa del Libro tendrá que cerrar hasta el día lunes. Y hizo una muy bonita descripción, no solo de lo que es él, sino cómo lo hemos conocido a él. Y todos coincidimos, creo que todos vamos a coincidir en la forma en que llegamos, en que él nos fue metiendo poco a poco en ese mundo literario, en ese mundo musical, porque es otro apasionado que ya ustedes saben muy bien, hacia la música, en la parte de la composición. Y nosotros pues ya hemos tenido la oportunidad de ir adelantando parte del conocimiento del trabajo del doctor Roberto, y de lo que más me encanta, que así allí esté plasmado gran parte de su vida o de sus inspiraciones, es la invitación que yo hago en cuanto a la forma en que yo vi el libro, y es que muchas de sus experiencias, doctor Roberto, todos la hemos vivido, así que allí nos vamos a sentir identificados. De hecho, hace un momento estaba con mi hija aquí abajo sentados y le estaba yo leyendo algunos de los poemas aplicados como a esa experiencia de vida que hemos tenido los dos o que tenemos en nuestra familia. Y le cuento que muchas de sus experiencias pues también, Doc, aplican para la vida de cada uno de nosotros, ¿ya? Y la invitación sencillamente es a esa, es a ver la vida con los diferentes matices, con los diferentes momentos en que el doctor los plasma en este trabajo, llámese en la forma en que cada uno lo quiera ver, en forma de poema, en forma de cuento o en forma de reflexión. Y antes de darle la palabra aquí a Ingrid esta mañana, y te voy a dejar que tú lo digas, me decía algo que me pareció muy bonito, y es la forma en que le podemos dar uso a este trabajo, y especialmente para aquellas personas, y allí me incluyo, que no somos tan apasionadas a la lectura, pero que sí invita a darle un buen uso a este trabajo y a este libro, porque de verdad que es muy enriquecedor. Entonces, Doc, lo felicito, le auguro muchísimos éxitos porque tiene un muy buen trabajo, pero especialmente que está muy bien acompañado. Buenas tardes para todos. Bueno, como dice el doctor, mi nombre es Ingrid Alexandra Gómez. El doctor siempre ha tenido esa delicadeza de decirme, creo que es de las pocas personas que me dicen, ¿cómo te gustaría que te llamara? Y me dice Alexandra. Son pocas las personas y realmente son las más cercanas las que me dicen de esa manera. Eso hace parte como de esa sensibilidad que tiene el doctor con las personas, con sus pacientes. Yo tuve la fortuna y el honor, doctor, que me invite a ser parte de esta creación, de, como le dije yo, el nacimiento de su otro hijo. Este libro creo que me hizo cómplice en muchos momentos de esta creación, y es algo muy bonito porque tuve la bendición de conocer al doctor como médico, porque mi trabajo me relacionó con él hace 3 años que nos conocimos en un congreso, y realmente comenzamos a crear una amistad de mucho profesionalismo, pero también esa amistad que permitió darnos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Yo me dedico a la parte artística desde muy niña, pinto, pero también mi esposo siempre ha estado relacionado con la música. Y en determinado momento, escuchando cómo el doctor rescata palabras que ya ni siquiera utilizamos. Él utiliza palabras que yo le digo, doctor, esa palabra hace mucho tiempo no la escucho. Nos hemos vuelto tan básicos para hablar que se nos olvida esa riqueza de nuestro lenguaje. Y yo le decía siempre, doctor, ¿usted por qué no escribe un libro? Porque además yo me decía, tengo este poema, y sacaba su celular y lo leía. Yo le decía, doctor, qué agradable es escuchar esto. Es muy raro una persona que se dedique a la medicina, que es lo que nos unía inicialmente, con ese arte tan hermoso de las letras.
En determinado momento me dijo, me levanté esta madrugada con un sonido en mi cabeza, y yo le decía, yo me he relacionado mucho con el tema de la música, como se los digo, por el lado de mi esposo, y le dije, conozco un productor musical. ¿Por qué no se anima, doctor, a arrancar con esas canciones? O sea, no las deje plasmadas en un papel, porque probablemente hay mucha gente que quiera escuchar esa cajita de sorpresas que se volvió el doctor para las personas, para sus familiares. Me imagino que es algo muy normal escucharlo, pero no es normal escuchar a un médico que hable de poesía, de canciones, de cuentos. Exactamente. Es que es una mente que no para, pero además que es muy agradable. Nuestras conversaciones de un café se nos convierten en un almuerzo, porque realmente es tan enriquecedor escucharlo, cómo habla de su familia, de sus anécdotas, de sus vivencias, de la nostalgia, de los sueños por cumplir. Entonces es muy lindo porque creo que todo eso está plasmado aquí. Y para mi sorpresa, nosotros que en algún momento hemos trabajado en visita médica, si me permite, doctor. Por supuesto, después de haberme dicho Es la antiguo, primera vez que voy a leer esto. imagínate utilizando… La primera vez que lo voy a leer del libro en físico, aclaro. ¿Cómo se llamaba ese lenguaje de los egipcios? ¿Cómo era? El lenguaje sánscrito. Imagínate, utilizo palabras en sánscrito. No, pues no tanto, pero sí hemos rescatado palabras que realmente No, la leyendo… verdad que sí. No, y algo también muy agradable, que se lo decía de verdad cuando hablábamos, cuando tuvimos una reunión previa, era de verdad que hay personas que se devoran los libros, en un mes se leen 2, 3 libros, que bien por ellos. Yo soy una asidua lectora, pero no llego a ese nivel de muchas personas. Pero este libro tiene una sorpresa, y es que yo puedo leer lo que ese día tenga ganas de leer. Puedo tenerlo en mi mesa de noche, simplemente abrirlo y me voy a encontrar con un cuento, una poesía, un relato. Y hay uno que a mí me toca personalmente porque hace alusión a lo que me dedico, y es a los visitadores. Es la primera vez que encuentro un poema dirigido a nuestra profesión, y de verdad nos hace honor poder contar con sus palabras plasmadas en el libro a blanco y negro. Y lo voy a leer un momentito, es muy corto, y dice: visitadores. El 26 de mayo es el día del visitador, y no hay ninguno que otro mejor, porque todos son calidad superior, son ejemplo de dedicado trabajador. Para ellos y ellas somos amigos, no clientes, y su ayuda loable a los médicos y pacientes. Si la medicación presenta duda y confusión, aclaran indicación, posología y presentación. Gracias a todos los visitadores y visitadoras, que el día, su profesión lo celebren con honores, merecen el reconocimiento de ser los mejores. Reciban siempre mi cariño, ustedes visitadores. De verdad, doctor, mil gracias por esas palabras que plasmó en este tesoro. Ojalá muchos de ustedes se animen a tener este libro, de verdad, porque es un tesoro así de pequeñito como lo ven, tiene gran valor. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias, y ese poema es mi sentir de muchos años. Yo he sido un batallador contra los derechos laborales precisamente de los visitadores, y me ha tocado enfrentarme a coordinadores, a directores de clínicas, me he saltado normas, me he saltado de todo, porque caramba, muchas veces me doy cuenta que es como una coartación al derecho al trabajo lo que hacen. Y yo les he propuesto, inclusive, hagamos una asociación, y si me toca volverme visitador, me vuelvo visitador, pero hagamos una asociación y defendamos nuestra… Y mira, y no es por nada, pero aquí están ellos de testigos. Si no los dejan entrar, yo voy y nos sentamos en un sardinel y nos tomamos un tinto sentados en una esquina o donde sea, porque es así. ¿Por qué caramba tienen que cohibirles que ellos hagan su trabajo? Y como lo digo yo en el poema, muchas veces son la mano derecha del médico. Tantas cosas que hay, tantas posologías, tantos nombres, que la verdad que por mucha mente inquieta, como dicen ustedes que yo tenga, y que todos tengamos, y aquí está presente mi hermana que también es médica, cirujana, pediatra,
oye, me confundo, miércoles, esta interleuquina 17 es esta o es esta otra, y bueno, toca consultar, y ahí están ellos. Ingrid, ay, mira, me estoy confundiendo, ¿cómo es que la presentación nueva que salió? No, doctor, mira, es esto y esto y esto, para que no le devuelvan el MIPRES. Eso es un apoyo grandísimo. Doctor, lo voy a interrumpir porque hay una cosa que él, si ustedes lo ven, él habla con esa pasión. Yo creo que todo eso lo plasma acá, ¿no? Se le plasma esa pasión puesta en letras. Pero de todos esos poemas, ¿cuál es el que a usted mismo, cuál es el más entrañable para usted? El que siente que lo identifica del libro a blanco y negro. Como decíamos ayer, como dijo San Agustín, ¿verdad? El poema, me preguntas, más diciente, más entrañable, yo diría que es el poema central, el que le da el título a la obra y lo que significa ese poema. Es el poema que se llama A Blanco y Negro. Tiene varias connotaciones, pero yo quisiera, antes de seguir con esto que acabo de iniciar, que la doctora Adi nos exprese su sentir acá. Entonces, por favor, doctora Adi. Muy buenas tardes para todos. Bueno, después de sentirme privilegiada por Dios y por este momento que nos regala la vida, de estar acá al lado de personas tan importantes y tan valiosas, me llama mucho la atención la carátula del libro, porque, bueno, por mi formación nosotros miramos lo microscópico, lo que a los ojos no se ve a través de un microscopio. Aquí también tenemos una lupa y quisiera saber cómo, bueno, el doctor se la pasa escudriñando epitelios, microbiotas, de pronto microbiomas. Entonces, quisiera también que nos contara parte de esa vida que nosotros no vemos, parte de esa vida micro que le marcó en su niñez, su adolescencia, su familia que hoy está acá. ¿Qué lo llevó? ¿Cuál fue el aporte de toda esa idiosincrasia que lo llevó a ser un talentoso escritor? Muchas gracias, doctora. Y muy interesante su pregunta porque ni yo mismo lo sé. No, es lo siguiente. Gracias a Dios me llegaron esos pringuitos, esas chispitas de genes a través de mi padre. Mi padre fue un gran escritor, un gran lector, muy supremamente inteligente en algunos de sus poemas. Yo digo que ojalá hubiese heredado por lo menos el 10% de la inteligencia de mi papá, porque ni siquiera el 10% creo que ninguno de nosotros heredó. Bueno, creo que tú sí, porque tú eres más inteligente que yo. Claro, los mayores siempre son más inteligentes que los menores. Entonces, por ahí. Y lo otro, creo que precisamente ese ambiente de estudio que siempre hubo en mi casa, ese ambiente de academia, de libros, esa unión, jugando en el barrio, jugando, compartiendo con muchas personas y con muchas culturas. Tanto que yo recuerdo siempre que mi papá tenía mucho roce con gente del interior, y creo que por ahí es que viene el tema que yo no compongo vallenatos ni nada de eso, porque yo no sé, no me sale. Mi papá se reunía con muchos paisas y resulta que yo era el encargado de colocarle la música. Entonces estaba ahí pendiente y entonces era los tolimenses, exactamente, los pasillos, todo eso. Y yo me extasiaba con esa música. Y no solamente era eso, sino que es que cuando ya me pedían repetición, entonces yo cobraba. Ahí viene también otro cuento. Sí, yo le decía, bueno, listo, yo te la repito, pero yo necesito un pantalón.
Ah, bueno, listo, papá. Bueno, mañana vamos y te compras el pantalón. Decía mi papá, ah, bueno, te pongo el tema las veces que tú quieras. Entonces, creo que eso me fue marcando un poquito en cuanto a la literatura. En cuanto a la música, ya creo que todos ustedes saben, también me vienen los genes por parte de los Salcedo, Rubén Darío Salcedo, Crescencio Salcedo. Yo no sé si por ahí Jimmy Salcedo tendrá algo que ver con nosotros, no sé, pero a lo mejor por los lentes, ¿no? Entonces, también es genético. También recuerdo una anécdota, hay un humorista que se llama César Augusto Londoño Torombolo. Nosotros nos criamos en el barrio y él desde chiquito marcó lo que iba a ser, humorista. Y él me decía cuando nos poníamos a cantar y eso, tú vas a ser cantante porque mira que tú lo que haces con la voz. Y entonces como yo le ponía, le cambiaba las letras a las canciones y vas a componer. Y yo vea, pues, entonces salió Predestinación, se llama eso. Entonces, creo que respondo un poquito la pregunta, ¿no? Doctor Roberto, aprovechando ese último comentario que usted acaba de hacer, de hecho, cuando tenía la oportunidad o tuve la oportunidad de leer alguno de esos poemas, o más bien aquí viene la pregunta, y no solo para usted, sino también para don Claudio, que ambos son escritores. Muchos de esos poemas yo los tomé como reflexiones de vida. Efectivamente. Entonces, esa era como la pregunta que les quería yo hacer. No necesariamente se pueden tomar como poemas. Y de hecho, sí se lo he escuchado a usted, muchos de esos poemas pueden ser canciones también, o muchas canciones pueden ser un poema también. Entonces, esto es lo bonito que he encontrado en este libro, Doc, ¿ya? Y dentro de esas reflexiones de vida, y qué pena que lo vuelva a decir, fueron dos que tuve oportunidad de leerla ahorita a mi hija, porque son oportunidades también de aterrizar en estos momentos la vida que estamos viviendo y donde el Doc allí plasma en sus experiencias y en esas inspiraciones muchas de las cosas en las cuales podemos hacer un alto en el camino, y lo que dices tú, Ingridcita, leer lo que queramos leer, con lo que nos queramos identificar en ese momento, con las emociones que podamos tener. Profe, y le digo una cosa, aquí encontramos cómo esa esencia, ese momentico que queremos nosotros plasmar en algo, se plasman aquí, en muchos de esos poemas que he leído suyos. Y quería hacerles esa pregunta. Yo no vi, o vi más bien muchos de esos poemas como reflexiones de vida. Don Claudio. Qué pena. Me quitaste la palabra. O también le di la palabra. Continuarán. Quería agregar ese tema de la reflexión, porque de las cosas complicadas es mostrar una herida, un dolor, una tragedia en palabras dulces. Como escritor no es fácil expresar un dolor de una forma dulce que nos invita a reflexionar, a extraer lo que nos interesa para mejorar un entorno, una relación, incluso nuestra propia vida. Ese pequeño libro, a blanco y negro, yo diría que puede convertirse en un manual de supervivencia, en un manual que nos muestra la vida de una forma y de la forma que es. Entonces, mi Doc, de tú a tú hablamos, ¿en qué momento conviertes una poesía en una reflexión y viceversa? Porque así como se ve en blanco, se ve en negro, pero el dolor es el mismo. Sí, bueno, esa palabra de dolor tiene muchas connotaciones, ¿no? En realidad, creo que cuando tú hablas de dolor, estás también hablando de algo sublime, no solamente el dolor sensación como tal.
y precisamente es lo que me lleva a mí a escribir, a plasmar en mis letras, a plasmar en mis composiciones sentimientos que, como lo decía Hernán y como lo decía Ingrid ahorita y la doctora también, son temas que no solamente hablan del pasado, hablan del presente e inclusive del futuro, son proyecciones. Y la idea de escribir precisamente es eso, que quede algo ahí, que alguien, cualquier persona que lea algo de este libro, le quede una enseñanza, le quede una reflexión precisamente, que lo tomen como para dedicarle a alguien, como para decir, bueno, sí, ¿sabe qué? Yo podría hacer esto también. Es decir, como un manual de consulta podría tratarse. Con respecto a la pregunta que me hizo Ingrid ahorita, el del poema, precisamente están relacionadas con lo que habló la doctora Adi con respecto a la carátula. La carátula, como ustedes pueden ver, son las líneas de la imagen, tanto mía como de mi esposa. Ven allí pentagrama, ven una lupa y unos balones de fútbol. Todos esas cuatro elementos son los que conforman mi vida y la han conformado siempre. Entonces son mis pasiones, el deporte, la música, la dermatología, ahora con mi especialidad, y por supuesto mi esposa. Entonces, por eso las líneas que ven ahí en la mujer no es la foto de ella, pero son las líneas expresivas. Y de ahí nace también el poema a blanco y negro. No es el poema en sí, no es el título en sí, porque a blanco y negro quiere literal y filosóficamente decir que nos podemos encontrar en una escala acromática, ¿verdad? Del blanco al negro en muchísimas situaciones, no solamente desde el punto de vista literario, sino en la vida real, en la vida como tal. Ese poema precisamente le dio cabida a un tema musical que en su momento me grabó el doctor Natán Peña. Ese tema hoy en día se escucha como Deja. Inicialmente fue un poema que se tituló Ilusión. Ilusión porque resulta que hace muchísimos años atrás yo era muy, como te digo, inquieto, por así, bueno, inquieto fui desde chiquito. Bueno, desde chiquito, pero era irresponsable en el sentido que tomaba mucho trago, molestaba, en fin, y no me había llegado como un objetivo el amor, la persona por la cual yo quisiera tener un norte, no me había llegado. Y cuando conocí a mi esposa Estela, sentí eso, pero como yo era tan necio, tan sinvergüenza, por no decir otras palabras, entonces tenía la ilusión que ella se fijara en mí, ¿verdad? Entonces ella me decía, es posible que de pronto entre los dos pueda nacer algo, pero sí, con ese comportamiento tuyo, muy difícil que lleguemos a algo. Entonces yo en un momento dado reflexioné y dije, sí, si quiero conseguir lo que yo quiero tener, sencillamente tengo que cambiar mis conductas, tengo que ser otra persona. Y precisamente ese tema que se llama Deja hoy en día, habla de eso. Hay un tema musical que lo va a grabar Ryan Sanabria, que ahorita hablamos de todo eso, que se llama, y se me escapa el nombre ahorita, no, Delirium no, eso es otro, se llama El Pobre Soñador. El Pobre Soñador es la primera parte de este poema. Lo que pasa es que quise presentar primero lo bonito y después lo menos bonito, para no decirle lo feo. Entonces, me permito leerlo con
con el permiso de ustedes, por supuesto. Deja que mis brillantes pupilas destellen y bailen intranquilas, avivando el fuego de las tuyas. Ya no esquives más, no huyas, porque esquiva si era. No lo que yo le trabajaba y nada, no lograba nada, ni siquiera una salidita. Pero bueno, en una vorágine de embeleso, iniciemos un prolongado beso. Y me decía, no señora, ahí amanece y no, mi boquita no pruebas hasta que no cambies. Saboreándote los labios rojos, así saciar mis tardíos antojos. Lentamente acariciarte toda y adorar tu figura, tal pagoda. Explorar tu piel calladamente, de una gota hacer un torrente. Acoplando tu cero esquivo con mi negro uno asertivo, creándose el cálculo binario sencillo pero extraordinario. Hagamos de nuestro acto a blanco y negro, pintado, por fuera multicoloreado, pero íntimamente contrastado. Entonces, al fin se dio la muchacha y nos casamos, pero porque yo cambié. Ahí nació Deja, que si ustedes escuchan el tema, Deja tiene mucho que ver con eso que acabo yo de leer. No sé si quedó aclarado el tema. Pues queda aclarado, por supuesto, de dónde sacó el título este libro, ¿no? Y hablábamos algo acerca de las reflexiones. Yo creo que todos hemos tocado esa palabra dentro de este conversatorio, la reflexión. Una de las reflexiones que tuvimos la oportunidad también en una reunión previa y que a mí me deja esa reflexión es el tema de no abandonar los sueños. Muchos siempre tenemos una ilusión, un sueño. Cuando niños decimos que cuando sea grande voy a ser piloto, voy a ser bombero, voy a ser enfermera, médico, etcétera. Pero cuando pasan los años, a veces olvidamos esos sueños. Y alguna reflexión que tomábamos era: nunca es tarde para hacer realidad esos sueños. Qué lindo que todos de este momento sacáramos otra vez del closet, del baúl, de donde tengamos guardado esos sueños, de pronto una libreta donde apuntamos algo, de pronto de un cuadro que dejamos sin terminar, de pronto de una canción que quisimos componer y la tenemos todavía en nuestra mente y nunca la plasmamos. Lograr esos sueños. Hay muchos sueños que se nos vienen a la cabeza y decimos, ay, qué chévere, si no tuviera necesidad de trabajar, ¿qué haría? ¿Cierto? Muchas veces decimos eso. ¿Usted qué haría, doctora Adi? Uno dice, si yo no tuviera que trabajar, o sea, si lo que yo hiciera lo pudiera hacer de manera libre, ¿yo qué haría aparte de ser lo que hago actualmente, doctora Adi? Servir, lo que hago, servir, siempre servir. ¿Y tienes algún sueño que quisieras por cumplir o que no, o que de pronto no se te ha dado la oportunidad? Bueno, sueños. De pronto falta es tacharlos, ¿sí? Hace falta plasmarlo, ¿cierto? Creo que la doctora Adi sueña con que vayamos a hacer un relanzamiento allá en la Mesa de los Santos, en la finca de ella. De Pero eso acuerdo. está cercano. Yo creo que ese es el sueño Ese de está ella. De acuerdo, Ese está sí. cercano. Don Claudio nos decía, y pues si tienes la oportunidad también de contarnos, que ese sueño se hizo realidad hace poco. Sí, efectivamente, me causó mucha curiosidad el instante perfecto en que tuvimos la oportunidad de conocernos en una consulta, como ya lo había dicho, después de 3 meses de esperar ese día. Nos acercamos, me causó la curiosidad. Y lo peor es que todavía no sé qué tiene. Tiene que esperar otros 3 meses para la próxima cita. Tranquilo, mi doc, aquí hace escuela de… No, va a terminar psiquiatra conmigo. Pero cuéntanos acerca del pedir- sueño, Claudio, antes de que, tiene que pedir- antes de que aparezca la acidez aquí a Tiene interrumpirnos. que pedir una interconsulta con dermatología. Claro. Esto, como la acidez ve el mundo diferente, la acidez tiene un encanto y es sus alucinaciones. Las alucinaciones de la acidez lo hacen
un hombre maravilloso, perfecto y torpe. Y la torpeza es cuando se da cuenta de que aterriza en la realidad de la vida y ve el famoso dolor del que habló Ramón, que es el dolor que es difícil de transcribir. Ese impacto de las alucinaciones con la realidad lo encontró Lacies, me contó después y lo encontré en el libro del doc a través de los cuentos. Contar un cuento no es tan sencillo, escribirlo mucho menos y más cuando se traduce de una imagen de la vida real a las letras. ¿Qué sintió? ¿Qué siente? ¿Cómo es ese proceso de construir sobre una destrucción, por decirlo así, de las aventuras? Yo hablo aventuras porque la vida es una aventura. Este momento de nosotros es una aventura. Y el objetivo de este libro es recoger varias aventuras que las convirtió en poemas, en reflexiones, que no es fácil tampoco, y en cuentos. Entonces, dame un consejito de cómo escribir un cuento. Yo creo que la forma más sencilla de escribir un cuento es muy fácil, es la fórmula antigua de dejar volar la imaginación. Y eso lo tengo yo desde que nací. Desde que nací yo ponía a hablar a los caballos, ponía a hablar los teléfonos, unas conversaciones largas con un personaje imaginario y después le inventaba cosas. Entonces, desde prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me armo una película y bueno, ¿qué haría esta mariposa si estuviera en estas condiciones? Bueno, haría esto, esta situación y armo la película. Cuando la tengo armada, entonces la voy plasmando y después la voy corrigiendo. Y tú sabes muy bien como escritor que eres, que muchas veces uno escribe el primer bosquejo y dice, no, es que este renglón mejor lo cambio, mejor hago esto. Y así de sencillo. La verdad, no tengo una fórmula mágica para decir el cuento lo pueden escribir de esta manera. Sí, literalmente hay formas, hay métodos, tecnológicamente esto se lo enseñan en las escuelas, pero la inventiva, la imaginación es propia. Es que a mí me causa curiosidad el doctor y maestro Reyes Salcedo tratando de explicar el por qué. Y nos pasa, a ver, yo pienso que es algo que es una mezcla y es un compendio de cosas que solamente se da en las figuras y en las joyas que vemos nosotros en nuestro país y en el mundo. Esto es el resultado de la sazón de la provincia, de una mente brillante y la academia. Y lo que yo le llamo el gusano de cabeza. Creamos en lo que creamos. Eso viene no sé dónde y no sé qué, de dónde, pero yo le llamo el gusano de cabeza, que llega a nuestra mente y nos pone a crear y nos hace generar cuentos, historias y uno termina filosofando. Nosotros tenemos esa capacidad. Bueno, me incluyo muy humildemente y muy modestamente porque yo también soy compositor, ¿sí? Y yo también tengo ese intríngulis. ¿De dónde viene eso? Y lo que usted decía, a nadie le enseñan a componer, a nadie le enseñan a hacer una poesía. Le enseñarán a uno el recurso literario que lo tiene uno en los libros. La inquietud que ha tenido el doctor Roberto de documentarse, de enriquecer su léxico. Las estructuras gramaticales, que eso es academia, eso es pura, es literatura.
y el recurso musical que lo obtiene uno de los ancestros y de toda la influencia musical que uno tiene a lo largo de su vida. Pero eso que tiene uno en la cabeza y en el corazón que le hace componer una canción, eso no se enseña. Eso viene, los que creemos de Dios y los que creen en cualquier otra cosa, en eso, en que crean, de allá viene. Pero eso no lo enseña ninguna universidad. Perdona, Ingrid, fíjate, ninguna universidad. Fíjate, Enrique, para corroborar eso, para plasmarlo más. En una ocasión estábamos hablando con mi productor musical, Lío B, que allá está por allá atrásito, y él me decía, oiga, ahora sí puedo hablar de música con usted, porque es que cuando comenzamos la verdad que me daba era pena. Así me lo dijo, yo le dije, oye, gracias, porque eso me impulsa más a capacitarme, a tecnificarme. Hoy en día me siento con Lío y con Silvia, con Nathan, con Ryan, y hacemos un taller de composición y lógicamente yo no hablo el mismo lenguaje, yo no me expreso musicalmente como ellos, pero el lenguaje de la música es uno solo. Sí les entiendo ya cuando hablan de un compás, cuando hablan de un tono, o sea, ya les entiendo un poco más, porque me he metido más en el cuento. Bueno, y el doctor ya acaba de recibir su carnet y está formalmente dentro de la familia de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Yo quiero darle un aplauso porque eso también es un logro. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, ahora que si me querían oír, ahora me van a hablar en estéreo. Con el permiso de todos, mi hermana. Buenas, yo soy la hermanita mayor de Mi mamá. su segunda mamá, y de verdad que le puedo decir, es una mente súper brillante. Es que nosotros nos quedábamos aterrados de que él desde pequeñito inventaba unas historias así. O sea, era cuentero, según tú. Sí, No. desde pequeñito era cuentero. Nosotros se ponía a hablar por teléfono y ¿qué, con quién tú estás hablando? No, es que llamó no sé quién y figúrate que me dijo todo, o sea, una serie de cosas increíbles. Yo creo que el talento no solamente viene de parte de mi papá, sino que mi mamá en su época también concursó en una emisora allá en Montería y se ganó un reloj porque tenía una voz muy linda. Y ella nos arrullaba, a pesar de que nosotros somos una familia numerosa, somos 9 hijos, ella nos dormía cantando. Muchas de las canciones que yo me sé… Bueno, gracias a Dios que eso yo no lo heredé, porque tú te imaginas yo componiendo, cantando y se duerme el público. No, pero ella nos dormía a nosotros con su música. Entonces yo creo que de verdad todo lo que ustedes dicen es cierto. Eso viene de acá. Es muy, muy de adentro, es muy de acá y de acá. Es que se plasman los sentimientos que tiene uno, esa sensibilidad que heredamos también de todos nuestros ancestros, como dice el Claudio. Y yo me siento muy, pero muy orgullosa. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Me siento muy, pero muy orgullosa, hermanito, porque yo después de mi mamá, yo le ayudaba a mi mamá, como era la mujer, la hija mayor, le ayudaba con ellos. Y yo dije que quería estudiar medicina, y cuando yo le digo, Roberto, ¿tú qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar medicina. Yo me sentí como que bueno, sigue lo mío. Claro, yo soy cirujana, más práctica, más pragmática. Él es dermatólogo. Yo pienso, le doy el diagnóstico y ella ejecuta. No sé yo. Así de sencillo. porque yo soy cirujana de niños. Y desde el feto hasta la vida de adolescente nosotros operamos esos niños. Entonces, pero sí, me encantó cuando dijo que iba a estudiar medicina. Era como si siguiera mi legado. Les doy muchas gracias a todos. Me encantó venir desde Barranquilla a acompañar a mi hermanito, a nuestra familia y a ustedes que ahora son su familia y conocerlos a todos.
Toda mi familia les agradece, no pudimos venir todos, pues circunstancias no, pero les agradecemos y créanme que tenemos Roberto para bastante, para mucho rato. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora que la hermana nos hizo poner un poquito nostálgicos, hay un cuento acá en este texto que también nos lleva a la nostalgia porque recuerda a ese amigo que ya no está, ese amigo que partió y con el cual se hizo un pacto. Yo hacía un símil con la obra de Gabo, porque cuando uno lee la literatura de Gabo, siempre hay una pregunta que no se responde en la obra. Pero aquí tenemos al autor, entonces quisiera preguntarle, en El comentarista de Antioquia, ¿cuál fue el pacto que hizo con el comentarista que quedó ahí como colgado con el abrazo que se dio con su hijo? No se pierda el próximo capítulo. Si lo quiere saber, léalo, cómprelo, adquiéralo. Lea en su extensión todo el cuento. Eso tiene. Voy a hacer lo más breve posible. Perdón, no lo voy a dejar hablar. Es que Te manda, profe. la CIE se involucró en una reunión en el piso 38. Doctor, hágame el favor y mira a sus espaldas un especial que mañana publicará el diario del Frente. Esto sí es una sorpresa espectacular. Mañana saldrá una página Una completa, página entera, Claudio. sí señor, La reunión que hicimos en el piso 38. sobre la aventura que Y yo, sucedió Silvia, ¿lo están viendo? en el diario El Frente. Entonces quería… No, muchas gracias, maestro. Muy amable. Con mucho Ya. gusto, gracias por esa oportunidad. No, mejor dicho. Ya Gracias a todos ustedes por la oportunidad de compartir esta entrega. Bueno, o sea que tienen dos tareas. Primero, comprar el diario mañana. Hay que comprarlo. Y segundo, pues adquieran el libro. Bueno, entonces, muchas gracias, maestro. La verdad que de corazón, muchas gracias. Voy a hacer lo más breve posible. En alguna época de mi vida, viví en Medellín, como también lo plasma a él, quien hace el prólogo, y por una de esas cosas adquirí una cafetería que se llamaba Maxis. Y eso fue un trueque que hice porque lo cambié por un taxi, no, eso fue un lío, pero me quedé con la cafetería. La cafetería quedaba al lado de Todelar. Bien, entonces resulta que la cafetería quedaba al lado de Todelar. ¿Cómo se llamaba el papá de Eduardo Luis? Carlos. Resulta que Carlos Freddy, cuando llegaba tempranito a la emisora, yo estaba ahí abriendo y preparando el tinto con las niñas para irme a trabajar porque el punto de trabajo me quedaba cerca. Carlos Freddy llegaba y se sentaba en la barra y nos tomábamos un tinto, hablando de todo un poquito. Cuando por la tardecita yo regresaba, casi siempre me iba allá a la emisora, me metía a la cabina de transmisión, molestábamos, y si había partido por casualidad, entonces con Arley Cardona, el que trabaja en Winsport, que era el Sancho Panza de Carlos Freddy, el que le cargaba los cables, entre él y yo pues cargábamos los micrófonos, los cables, todo, y ayudábamos a Carlos Freddy y nos íbamos para el estadio. O sea, nos volvimos muy amigos. Los viernes en la tardecita cambiábamos casi siempre el tinto ya por aguardientico. Entonces, un día le digo yo a Carlos Freddy, hermano, me voy a especializar.
ya tengo todo listo, yo me voy. Estábamos precisamente ahí en Maxis. Él me abrazó con su voz de paisa que tenía tremenda, me pega un abrazo y me dice, este abrazo tenemos que dárnoslo cuando vengas con tu título ya de especialista. Pues cuando recibo yo la noticia, después de 1 año y algo de haberme ido, que Carlos Freddy falleció por un infarto fulminante. Murió muy joven. Entonces quedó esa deuda pendiente del abrazo. Pasaron los años y veo a Eduardo Luis, hijo de él, comentarista. Yo digo, algún día tengo que hablar con Eduardo Luis y comentarle lo del papá, lo de la amistad de nosotros y ese abrazo. Ese día llegó un 22 de octubre del 2022 en Barranquilla y precisamente yo me fui en 1 octubre. Ese abrazo me lo dio el papá de él en 1 octubre y llego a Barranquilla y esperé hasta que tuve la oportunidad, hablo con Eduardo Luis y le comento, él había hecho un break pequeñito y lo alargó cuando yo le comencé a comentar, le comencé a contar lo de la amistad del papá y yo, y con los ojos aguados, ambos, yo llorando y él con los ojos muy aguados, haciendo fuerza porque no salieran las lágrimas rebeldes, llega y me dice, vení, recibí el abrazo que a vos mi papá te prometió. Y me pegó un abrazo tremendo y me dice, aquí tienes el abrazo de mi papá, el abrazo del comentarista. Entonces, esa es la respuesta. De ahí en adelante, pues hemos seguido siendo amigos, hablamos por ahí de vez en cuando, en fin, y quise brindarle ese pequeño homenaje a esa amistad porque Carlos Freddy siempre es una persona muy derecha, muy correcta, siempre cumplió con sus palabras y yo lo digo en el cuento, yo le digo, tan correcto que hasta desde allá cumplió con su palabra, me mandó a su hijo para que me diera el abrazo. Bueno, algo que no quiero que cerremos este conversatorio sin decir porque es algo realmente que me sale del corazón, doctor. Yo creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar, de compartir con el doctor Reyes, sabemos de su generosidad, esa forma de pensar siempre en los demás. Él siempre habla de sus pacientes, pero también de sus amigos, de su familia, que es tan importante para él, de sus hijos, de cómo Juan Diego es tan importante en su vida, que de hecho lo menciona en varias partes dentro de sus cuentos y reflexiones, de toda su familia, de su papá, es esa generosidad. Y creo que para finalizar mi intervención el doctor es un doctor de la piel y se esfuerza por cuidar, pero no solamente lo externo, también con sus palabras, y con este libro llega a buscar también sanar el alma, ¿no? A sanar esos momentos donde estamos tan hiperconectados de la tecnología que es necesario hacer una pausa, no importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche, muchos lo hacemos, como yo les decía al principio, en mi caso pintando, otros lo hacen escuchando música, bailando, qué sé yo. Pero le decía a la doctora Adi, hoy escuché una frase muy linda que decía que los nudos que tenemos en la cabeza los desatamos haciendo cosas con las manos. Y el doctor definitivamente soluciona esos nudos plasmándolos. Muchos que tenemos ideas nunca lo plasmamos o nunca lo hacemos. Entonces es una invitación también a dejar plasmadas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sueños y seguir sanando el alma con este libro tan maravilloso que usted lanza el día de hoy, doctor. Muchas Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. De hecho, todo tipo de arte es una forma de terapéutica. Todo tipo de arte es terapéutico. Doctor, muchas gracias por habernos permitido compartir este título, este abrazo, esta historia, de la cual será algún día ancestra de otras historias que quedarán para las juventudes que vienen.